Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con nuestro culto. Nos ponemos de pie para darnos la bienvenida. Gozo y placer, nos volvemos hoy a ver. Hermanos, otra vez el pecado, que contempla tu corazón, todos hablamos de Dios, gracias damos. Bienvenido
aprender de tu palabra. Te pido que tú llenes de gozo a cada uno de los que estamos aquí, para que te alabemos y escuchemos de tu palabra. Te pido por ello, también te pido de los que están por llegar, que tú apresures sus pasos para que estén aquí, gozándose y aprendiendo de tu palabra, que es lo que te viene a hacer, Señor. Te pido por ello, tú danos la dirección y danos la sabiduría y el entendimiento. En el nombre de Jesucristo amado. Amén. Amén. Ahí vamos a entonar una alabanza. Él me sostendrá. Si mi fe afectaré, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy grande, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en esta voz. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas siempre son mi alma guardará. Alto precio me pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. ¿Pueden tomar sus lugares? Dejo el lugar de nuestro pastor. Gracias, Abraham. ¿Quién le puso atención al canto de la introducción al inicio del culto?
poquito, ¿verdad? Porque se oían voces ahí platicando. El canto de introducción puede aprovecharse para ponernos en cuentas con el Señor, para pedir que el Señor nos hable, si tenemos alguna situación que nos ayude a despejarnos de ella y que podamos estar bien atentos. Es un momento en el cual podemos estar ahí en nuestra quietud del lugar y orar al Señor y también prestar atención a lo que dice la letra de ese canto. ¿Sí? Quienes pusieron atención a este canto pudieron entender, ¿verdad?, que habla de un siervo fiel, ¿sí?, de que podemos estar nosotros seguros en el Señor Jesús. Y me gustó la letra de ese canto, es un himno, no lo conocía, y posteriormente pudiéramos integrarlo a la lista de los cantos del domingo. Y este canto hermoso, Él me sostendrá. ¿Sí? Tenemos posibilidad de caer, pero Él nos puede sostener. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la escuela dominical esa tentación que tuvo Eva? Pudo haber dicho, ok, está bien, ya la corté, pero no la como. Pero sin embargo, siguió adelante, ¿verdad? Podemos nosotros tener situaciones difíciles, tentaciones, pero no ceder a la tentación si ponemos nuestra mirada en el Señor. Vienen las circunstancias difíciles y sabemos que Él nos sostiene. Hoy estudiamos algo muy interesante, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que viene, podemos nosotros confiar en aquel que es poderoso, que Él siempre está con nosotros y si prometió darnos algo, sabemos que Él lo va a cumplir. Qué hermoso canto este que hemos entonado, Él me sostendrá, con el cual alabamos a Dios y reconocemos lo que Él hace en nuestras vidas. Pero ahora es tiempo de pasar a la meditación, es tiempo de pasar a la lectura de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en un versículo cortito, ¿sí? Daniel 4, 6. Perdón, al revés, 6, 4. Me ando diciendo al revés, ¿verdad? Daniel 6, 4. En lo que lo encuentran, pregúntese cada uno de ustedes en su mente, en su corazón, si con los actos que tenemos en nuestro día a día verdaderamente somos fieles al Señor. Y si aquí el templo fuera para los que son fieles al Señor, creo que no estaríamos nadie aquí. Pero tenemos un compromiso con el Señor. ¿Sí? Si ya lo tienen, vamos a leer esa porción de la Escritura. Daniel 6, versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A mí me impacta esta palabra. Querían encontrar en qué acusarle, pero no hallaron ni una. ¿Por qué qué? Si alguien fuera de paparazzi, ¿verdad?, nos estuviera espiando en nuestro diario vivir, desde que salimos de casa, incluso nos siguiera a la casa y estuviera por la ventana viéndonos, oyendo qué decimos, cómo lo decimos, ¿seríamos hallados fieles? Si estuviera intervenido nuestro teléfono, nuestras conversaciones, las páginas que vemos en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales, en todas las redes de internet, y que un día salieran a la luz, ¿podrían hallarnos fieles? La manera en que nos comportamos afuera, en nuestros trabajos, y con la gente que nos rodea, si alguien estuviera acechándonos, si vieran en qué podemos fallar para acusarnos, podríamos encontrar, como este versículo, que somos hallados fieles, que no hubo nada en lo cual pudieran acusarnos, porque verdaderamente somos fieles y ningún vicio, ni falta, ni pecado se ha hallado en nosotros. ¿Cuál es nuestra condición?
como hijos de Dios. Vienen las circunstancias difíciles, vienen las pruebas y realmente permanecemos fieles al Señor. Son preguntas sencillas pero difíciles a veces de responder. ¿Sí? Pues este pasaje, Daniel 6:4, nos lleva a eso. Señor y Padre, gracias te damos por esta tu palabra, porque encontramos hombres fieles, mujeres fieles, que a pesar de las circunstancias difíciles que pudieron estar pasando, permanecieron fieles a ti. Que a pesar de las tentaciones, fueron fieles a ti. Que a pesar de los peligros, fueron fieles a ti, Señor. Y es lo que buscas, no de las personas en general, sino de tus hijos, que somos nosotros. Es lo que esperas de tu iglesia, Señor, y aún así seguimos fallando. Pero ayúdanos, Señor, porque cada día queremos ser mejores. Porque hemos sido rescatados del mundo. Hemos sido rescatados de una vieja vida que nos llevaba a la muerte por el pecado. Pero ahora somos diferentes, Señor, o eso se supone. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar que tú estás con nosotros en todo momento, no en las circunstancias difíciles, sino en los momentos de ocio, de descanso. En todo momento tú estás con nosotros y miras lo que vemos y ves lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Rogamos, Padre Santo, que obres en nosotros y que en verdad recordemos que tú estás con nosotros en todo momento y que verdaderamente te seamos fieles en todo tiempo. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahorita con el tema general de este mes. Vienen ceros, ¿verdad? Vienen blanco, perdón. El Señor está... ¿Con quién? Ah, conmigo. Sí, conmigo está el Señor. No, contigo, ¿verdad? Y ustedes pueden leerlo. El Señor está conmigo en todo momento. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Y verdaderamente ve todo lo que vemos nosotros? Híjole, desafortunadamente sí, ¿verdad? Y nos escucha todo lo que decimos y sabe lo que pensamos y sabe lo que sentimos. Qué pena. Le diríamos al Señor, ya escuchaste, ya viste lo que hay dentro de mi interior. Cuando hay maldad, cuando hay pecado, cuando hay falla. ¿Sí? Cuando estamos maquinando un plan que no le agrada a Él. Señor, qué pena, perdón por lo que acabas de ver, perdóname. ¿Sí? Recordemos que Dios está con nosotros en todo momento y que nosotros debemos serles fiel al Señor en todo momento. ¿Sí? Quiero que vayamos ahí mismo en ese pasaje, pero desde el inicio. Desde el versículo 1 de ese capítulo 6. Y el domingo pasado recordamos a unos jóvenes que fueron llevados de su ciudad natal hasta un reino ajeno, ¿sí? Un imperio poderoso llamado Babilonia. Estos jóvenes tenían características especiales, algunos eran príncipes, estaban bien enseñados en todas las ciencias y el rey escogió a los de mejor parecer. Y claro, dentro de esos estaban unos jóvenes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y los estamos mencionando con sus nombres originales que tienen un significado importante para con Dios. Y estos jóvenes, como conocemos bien la historia, no quisieron contaminarse con la comida del rey porque estaba fuera de las normas y de las leyes sanitarias, estaba fuera de lo que Dios dictaba, y ellos hicieron un pacto con aquel hombre en el cual comían agua y legumbres y le iban a demostrar, no por ellos, sino porque Dios estaba con ellos, que iban a estar mucho más sanos que todo el resto que sí decidió comer. Qué rico, el banquete del rey. Qué tentador, ¿no? Qué tentador. Tal vez eso no lo puedo comer en mi país, es nuevo, y al país que fueres. ¿Qué dice el dicho? No escuché. Haz lo que vieres, ¿verdad? Pero aquí los jóvenes decidieron hacer algo diferente. Y eran jóvenes entre 17 y 18 años. Un joven llamado Daniel
otro llamado Ananías, Azarías y Misael. Y conocemos la historia y nos podemos aventar ahorita la lectura rápida de lo que pasó y llegaríamos al punto donde Daniel, por fin, Dios lo usa para interpretar unos sueños y es puesto como gobernador, es premiado, no directamente por el rey, sino porque Dios así lo quiso. Y estuvo en un lugar privilegiado y después vemos, como lo estudiamos el domingo pasado, unos jóvenes, ¿sí? Que no dice exactamente qué edad tenía, pero eran jóvenes cuando llegaron y que fueron puestos en aprietos. Y que estuvieron, ¿en qué? A ver si se acuerdan del domingo pasado. En el horno, haciendo pan, gorditas de trigo, ¿verdad? Ah, no, se me antojó una. Pero no estaban en un horno tradicional, estaban en un horno torturador, un horno en el cual consumían a personas, un horno que mandaron elevar la temperatura 7 veces más de lo habitual y que como estos jóvenes no se doblegaron ante una estatua de oro, tuvieron problemas, fueron acusados y fueron echados en el horno, incluso aquellos soldados que los aventaron murieron. Hombres fuertes, vigorosos, murieron. Y estos hombres resultaron ilesos. Ni siquiera olor a humo tenían sus vestiduras. Ni una ceja, ¿verdad?, se depiló. Ni un cabello se quemó. Nada se quemó. Porque ellos permanecieron fieles sabiendo que Dios estaba con ellos en todo momento. Y mencionamos un cuarto hombre que paseaba junto con ellos dentro del horno, que era semejante al Hijo de los dioses. Y todo esto llamó muchísimo la atención y seguimos leyendo ahí el libro de Daniel y encontramos que el rey Nabucodonosor exalta al Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero también vemos que este rey se le olvida darle reconocimiento al Dios de los cielos, al Dios Altísimo. Viene una sentencia y meses después el rey, paseando en su palacio, dijo: todo esto lo he logrado por mí, por mis capacidades. Y se cumple esa profecía, ese sueño que Daniel había interpretado. Y les recuerdo que Daniel ya andaba de gobernador, ¿sí? Por eso no estuvo con los 3 amigos ahí en el horno, andaba en su comitiva, en la provincia, checando asuntos que le habían sido confiados. Y este rey Nabucodonosor estuvo como bestia. Les dice la escritura que sus garras crecieron, que salieron vello como si fueran plumas de águila y anduvo bajo el rocío del campo. Y después volvió en sí y fue restaurado su reino. El hijo de Nabucodonosor tuvo también ahí un despatine y en medio de una fiesta cometió una falta y vino una mano que le decía: Mené, mené, tekel, uparsin. Ha sido pesado, medido, ¿verdad? Tu reino, tu actuar, y vas a ser cortado. Y entonces entramos en esta parte de la historia donde posiblemente el rey que se menciona aquí y que se menciona que es Darío, pudo haber sido un virrey y que se menciona que es un general, alguien importante en el ejército, que posiblemente era el virrey. Y toma lugar, ¿sí? Dice ahí el 5:30: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, que es hijo de Nabucodonosor, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y empieza la historia, esta parte de la historia, siendo Daniel un personaje importante. Dice ahí: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estos 120 sátrapas estaban sobre todos los gobernantes. Y todos los gobernantes de las provincias, que es donde arrancó Daniel, se pusieron por parte de Darío 120 que administraran, que estuvieran a cargo de esos gobernantes. Y dentro de esos, arriba de ellos había ministros, ¿sí? Daniel era uno de ellos.
Sobre ellos 3 gobernadores de esos sátrapas, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Fue ascendido Daniel porque había servido a la corte del rey, porque veían que Dios estaba con él. Incluso me regreso un poquito, mencionan ahí a la reina, que por ahí dicen que o era la esposa de Nabucodonosor o era la esposa de Belsasar, pero tenían conocimiento de que Daniel estaba, y Dios estaba, perdón, con Daniel. Y fue tomado en cada vez en lugares más importantes de ese reino ajeno. Llega Darío y lo pone como de esos 3 gobernantes. Incluso dice ahí la escritura que, voy a leer el 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. De los 3, Daniel era el pináculo, a los cuales los 120 sátrapas iban a dar cuenta a estos 3 ministros, pero Daniel era a un grado de estar debajo de la posición del rey. A ese grado había llegado Daniel. Pero Daniel mismo, dice ahí la escritura en el versículo 3, era superior a estos sátrapas y los gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino, claro, abajo del rey, abajo de Darío. Tenía un espíritu superior. No solamente cuando llegaron había sido encontrado más bello, con una tez más bonita que todos los demás. No más eso, sino que había en él un espíritu superior. Había algo que lo identificaba, había algo que lo hacía sobresalir de todos. Yo me pregunto, como hijos de Dios, así tendríamos que brillar allá afuera. ¿Sí? Tendríamos que ser vistos diferentes a los demás. Oye, tú tienes algo que no tienen los demás. Oye, tú no te comportas como todos los demás. Oye, tú, incluso ser parte de una burla, ¿no? Ay, tú eres bien santurrón, no le hace. Pero tendríamos que ser vistos como este Daniel. Tenía un espíritu superior y por tanto el rey pensó en ponerlo por sobre todo. ¿Sí? El segundo en el reino. No solamente el rey, sino que después seguía Daniel, los ministros, los sátrapas y los gobernadores. ¡Qué maravilla! Porque en él había un espíritu superior, había un espíritu diferente. Y repito, estoy en el versículo número 3. Y ese versículo 3, Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu. Dice aquí la otra versión que estoy leyendo. Y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Un espíritu de excelencia, una conducta intachable, un testimonio, diríamos nosotros, de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, de una persona rescatada por el Señor y que está siendo transformada. A ese grado se había convertido Daniel. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. De nuevo, haciendo referencia a una conducta intachable. ¿Sí? Un verdadero representante de la corte del reino de Dios en la tierra, que es lo que deberíamos de ser todos como creyentes. Pero quiero quitarme un poquito la idea, que a veces crecimos con esto, de ver un Daniel eternamente joven. Ya habían pasado años, ya había pasado Nabucodonosor, pasó su hijo y ahora estaba Darío, rey de los medios. ¿Cuántos años tendría Daniel en este entonces? Llegó de 17, 18, ¿qué tendrá? Ya unos 25, no, 30 no. Y a estas alturas del partido, en toda su cautividad en Babilonia, cuando Daniel pasa estas circunstancias y que fue puesto en este lugar, no era un joven. Y a veces así crecimos, ¿no? Dibujando ahí en la clase un Daniel jovencito, gobernando arriba de todos estos sátrapas y gobernadores de las provincias. Pero resulta que Daniel ya para este entonces tenía más o menos 70 años.
Era mayor en edad que el rey actual, que el rey Darío. El rey Darío le tenía respeto, le tenía estima, veía en él una persona de excelencia, una persona con un espíritu superior, y verdaderamente por algo lo había puesto allí. Había pasado toda su cautividad Daniel dando testimonio de quién era su Dios. No daba él la interpretación de los sueños de lo que él se le antojaba, sino que reconocía que toda interpretación venía de parte de Dios. Incluso, mi rey, esto que has soñado es de parte de Dios Altísimo, y te ha dicho que así, que asá, y que tu reino. Todo hacía referencia acerca del Dios en el cual él creía. ¿Cuántos años en cautividad? ¿Cuántos años lejos de su tierra? Y claro, si fuéramos nosotros renegando, Señor, un año más que aquí nos tienes encerrados con una nación ajena, extraña, con idolatría, ¿hasta cuándo, Señor? Así somos. Pero échenle cuentas, estamos hablando de más de 50 años en cautividad. 50 años. Claro, no estaba preso, ¿verdad? Estaba sirviendo en el lugar donde lo había puesto Dios. Recordando que el Señor está contigo cada cada momento, y entonces sé fiel a Dios en todo tiempo, aunque sean 50 años cautivo. Daniel se distinguía sobre todos porque en él había excelencia de espíritu. No había ni una falla. ¿Sí? Y dice el versículo 4, que es hasta donde hemos leído, que él era fiel. Yo les hice una pregunta al inicio, ¿verdad? ¿Verdaderamente somos hallados fieles al día de hoy como nos comportamos? Voy a leer en esta otra versión. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino y en lo que eran sus cargos. Estaba por arriba de todos, pero no podían hallar ningún pretexto. Me gusta aquí que dice o corrupción. Estamos acostumbrados que en el tema de gobierno en nuestro país se menciona mucho el tema corrupción y el soborno, y que dejan pasar las cosas y que se hacen ojos de hormiga. Pero en Daniel no podían hallar nada, ni una falla, ni un huequito, ni nada de corrupción. Era incorrupto, era intachable, era verdaderamente, repito, un ejemplo a seguir, porque él era fiel. Ninguna negligencia, todo lo hacía en su momento y ponía atención a lo que hacía, ni corrupción fueron halladas en él. Versículo 5. Entonces estos hombres dijeron, voy a seguir leyendo en la otra versión, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bien sabían que él era intachable, entonces estaban maquinando algo que pudieran hacerle caer porque estuviera contrapuesto con lo que él creía y con lo que Dios mandaba. Oye, esos cristianos no los podemos hacer caer, ¿sí? No se doblegan ante el pecado, ni ante la corrupción, ¿sí? Ni ante otros vicios. No podemos hacerlo caer. Pues vamos haciendo algo que podamos ponerlo en apuros porque tenga que ver, o hago lo que me mandan o agrado a Dios. Y así fue la maquinación de estos hombres para poder acusar a Daniel. Le tenían envidia. ¿Cómo es que este, siendo un esclavo, ha subido desde la esclavitud hasta tener un lugar como gobernante? Oye, mira cómo lo han vestido, esos vestidos púrpura, el collar, porque le interpretó el sueño al rey. Mira lo que pasó con el hijo del rey, también le interpretó, le dijo lo que había de venir. A Nabucodonosor le dijo que iba a estar como bestia y así, no, hombre, era reconocido, iba subiendo porque así Dios lo quería, porque él era fiel, porque en todo aspecto Daniel había sido fiel, y también sus amigos, que ya los mencionamos en capítulos anteriores. Daniel era fiel y había excelencia en él, y estos hombres tenían envidia. De los tres de más arriba, Daniel sobresalía, y el rey Darío lo quería poner
en un lugar más arriba sobre todo el reino. ¿Cómo este joven, verdad? Ya no era un joven, ¿verdad? Pero ¿cómo este hombre va a estar en estos lugares posicionado arriba de nosotros y buscaban una ocasión para poderlo hacer caer? ¿Qué dice la Escritura enseguida después del versículo 5? Vámonos al 6. Entonces estos ministros y sátrapas, fíjense, eran 122 personas, se reunieron delante del rey y le dijeron así: 122 personas que estaban buscando una falla en Daniel, ¿sí? Una ocasión para poderlo acusarlo y quitarlo del lugar privilegiado donde estaba. Llegaron estos 120 delante del rey y le dijeron así: oh rey Darío, para siempre vivas. Alabaron al rey. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey Darío, durante 30 días, oh rey, se ha echado al pozo de los leones. En la multitud de consejeros, ¿verdad? Dice la Escritura, está la sabiduría, pero estos estaban usando el mal consejo. 122 más todo un montón de gobernadores, más los intendentes, más los oficiales, más todos. Todos estamos de acuerdo que hagas un edicto que tenga una vigencia de un mes. Con un mes basta, porque sabían quién era Daniel. Con un mes, que durante un mes nadie le pida nada a sus dioses o a los hombres, que te lo pidan a ti, y que sus plegarias y alabanzas vayan a ti, oh grandísimo rey Darío, siempre vivas. Salamerías, ¿sí? Haciéndole la barba al rey. Solo a ti, rey. Un edicto, un decreto, que lo firmara, que le pusiera el sello real al rey por un mes. Y aquel que no cumpliera esto, que se abstuviera de orar a sus dioses, y que en lugar de eso se lo pidiera al rey. Quien no lo hiciera, sería echado al pozo de los leones. Y volvemos al punto. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Estos hombres con malos pensamientos, con una maquinación perversa, le presentaron esto delante del rey. Versículo 8. Ahora, oh rey, pon vigencia el edicto y firma el documento para que no pueda ser cambiado, ojo con esto, conforme a la ley de medos y persas. Hay una parte en la Escritura que hace esta misma referencia, que fue un decreto firmado que no se podía cambiar. Y nos vamos a ir a Esther. Y en el libro de Esther también habla de esos decretos de los medos y los persas que no podía ser cambiado. Era una ley que ni el mismo rey la podía quitar, porque era un decreto. ¿Sí? La misma situación se vivió aquí. Así como en el libro de Esther, ahora lo estamos viendo aquí. Pon vigencia, fírmalo, séllalo. Nadie puede cambiarlo, ni tú, conforme a la ley de los medos y los persas, ¿sí? La cual no puede ser abrogada. No puede cambiarlo nadie. Ándale, rey, fírmalo, séllalo, para que nadie lo pueda cambiar y que entre en vigencia y que seas alabado tú y que te pidan a ti y que no haya nadie más a quien le puedan pedir sino solo a ti. Y quien no lo haga, que lo manden al pozo de los leones. Voy a ponerme en la posición de Daniel, no en el pensamiento de Daniel. Has llegado a una tierra extraña y cautivo. Te ha ido bien. Te fuiste fiel al Señor. Dios ha estado contigo. Has llegado a puestos muy importantes que ni de chiste hubieras llegado. Y ahorita estás a un pasito de ser el segundo del reino. Estar sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Y aquellos hombres hacen un plan malévolo, en el cual, sabiendo que tú eres fiel a Dios y que no te vas a arrodillar ante estatuas, ni vas a pedir, a hacer oraciones ni plegarias ante un hombre, pues por ahí te van a hacer caer. Has logrado tanto en 50 años, ya estás viejo, ya estás cansado. Solamente es un mes.
no tengo que orar a mi Dios. Voy a orar, voy a pedir, en el nombre del rey Darío. Solo un mes, 50 años te he sido fiel. Mira hasta dónde estoy a punto de perderlo todo. Y es más, ir a la muerte. ¿Qué harías? 70 años. Señor, 50 años te he sido fiel. 52, 53. Solo es un mes. Gracias a ti he llegado hasta donde estoy. Estoy a punto de estar sobre todo el reino, abajo del rey. ¿Qué harías? Así. Ya tengo 70 años, hay que me coman los pellejos, ¿verdad? Ya ni tengo carne. ¿Seguiría siendo fiel? Porque a veces por cosas menores no somos fieles. Nos vamos con el mundo. ¿Sí? Nos vamos igual que todos, ahí camuflados entre toda la población, la sociedad. Hizo Daniel 70 años. Si lo vemos por el lado que lo aprendimos, ¿no? Un jovencito, en una superposición, tengo una vida por delante. ¿Sí? Pudiera haber quien dijera, pues es un mes, Señor, ay, perdóname. Tú sabes que no lo voy a hacer de corazón otra vez, ¿verdad? Como dijimos el domingo pasado. Pero no, ya no era un jovencito, ya era un hombre hecho y derecho, 70 años, toda una trayectoria, toda una vida fiel a Dios y Dios con él. Entró en miedo, entró en pánico, se puso nervioso. Señor, ahora voy a perder todo después de lo que me has dado. 120 personas mínimo están contra mí y quieren hacerme caer. Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Cuántas veces no hubo orado Daniel diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo va a acabar esta cautividad? Pero confío en ti que has estado conmigo todos estos años. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? ¿Cuál sería la reacción de ustedes? ¿Cuál sería mi reacción? Voy a morir, pero que sea fiel. O, Señor, no quiero morir. La estoy pasando muy bien. Me encanta estar sobre todos. Me ando paseando en todo el reino porque, pues, vámonos de gira, ¿no? ¿Cómo le llaman? De avanzada, de comitiva, haciendo planes y demás. Qué padre, ¿no? Porque Dios nos permite llegar a esos lugares. Imagínate que te fueras de jefe de la sucursal, de la empresa donde estás. Híjole, qué cargo con tanta responsabilidad. Hay cada frase allá en el mundo, ¿verdad? Dale poder a una cierta persona y verás cómo es. Daniel estaba firme, sabiendo que Dios estaba con él, y él entonces le era fiel en todo, en todo. Veamos cuál fue la reacción de Daniel. Dice el versículo 9, por tanto, el rey Darío se emboló con todo lo que le dijeron, toda la barbería, la salamería que usaron. Firmó el documento del edicto. No, hombre, era tanta presión. Ya lo voy a firmar. ¿Cómo que lo firma? Se le olvidó un detalle muy importante. Pero dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, se llenó de angustia. Ya no quiso comer. ¿Sí? Se postró frente a tierra llorando y suplicándole a Dios que rompiera ese documento, que él no podía con toda esa presión. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿verdad? No, es que no la estoy leyendo, ¿verdad? Estoy en el versículo 10 diciendo aquí lo que se me ocurre. No dice eso el versículo 10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, le dio tanto miedo que se metió a su casa y cerró las ventanas para que no lo vieran. Me equivoqué, era el libro de San Saúl, ¿verdad? No, sí dice entró en su casa. No dice entró en el calabozo, ¿verdad? Oye, era un ministrazo. ¿Qué casa tendría, privilegiado? Y es más, aquí parte de la historia nos dice que los cuartos o las cámaras o las recámaras, que es como decimos ahorita, de los hebreos,
No eran chiquitas, así como en mi casa, que cabe la cama unos burós y ya estamos apretados. Cabía el lecho para dormir y había suficiente lugar para la oración. Y claro, era un ministrazo. Haber tenido un cuarto generoso. Hace ratito Luz decía, no, pues el cuarto de uno, ¿no? 4x4. Y quisiera uno así. ¿Amor? Una recámara de 4x4. No, ahí cabe bien la caminadora, hacer ejercicio. Sí conviene, ¿no? Pero yo creo que era más grande el cuarto de un ministro. ¿Sí? Con esa posesión. Y hago referencia a esto. ¿Sí? Daniel era uno de los ministros importantes, pero el rey le dio autoridad sobre los otros dos y los 120 sátrapas. Era de esperar que los oficiales tuvieran celos sobre los privilegios que Daniel tuvo cuando todos debían ser personas iguales delante del rey. Daniel estaba privilegiado, ¿sí? Y como tal, estamos mencionando ahorita del versículo 10, el dormitorio en la casa hebrea. Aquí menciona cámara, por regla general era amplio, puesto que se usaba también como lugar de oración. Y menciona algo histórico que ahí le voy a dejar, pero era amplio porque los judíos tenían la costumbre de hacer sus oraciones mirando hacia el templo. Yo tendría que orar parado, pero no, ellos tenían un lugar amplio. Dice aquí que Daniel entró en su casa. Podríamos pensar hasta aquí, híjole, le dio miedo a Daniel. Ya van sobre mí. Yo me voy a la casa y me encierro. Y cierro las ventanas. Yo voy a orar, pero que nadie me vea. ¿No, verdad? Él entró en su casa y luego con las ventanas abiertas. Qué bueno que abrimos las ventanas. ¿Qué más dice? Con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén. Se hincaba de rodillas 3 veces al día, como de costumbre, y oraba y daba gracias, a pesar de tener la amenaza, daba gracias a su Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo hacía? Pues antes, ¿le afectó el edicto del rey? Parece como que si no hubiera escuchado, ¿verdad? Él llegó a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se preparó, se hincó y empezó a orar a nuestro Dios, a su Dios. 3 veces al día, como tenía la costumbre. Hay un salmo que menciona esto, de esa costumbre de 3 veces al día. Y oraba y daba gracias a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de seguir más de 50 años cautivo, a pesar de, ay Señor, ahora salieron con estos cuates. Tú sabes que me tienen pues cierta envidia porque tú me has puesto en lugares privilegiados y ahora pues estoy en riesgo de ir al foso de los leones, y si así tú lo quieres, voy a ir al foso y aquí terminamos esta cautividad, que se coman mis huesos, mis pellejos, lo que sea, pero hágase tu voluntad. Yo estoy haciendo esto referencia como si yo estuviera ahí. No sé qué estarías orando tú. Lo mismo, ¿verdad? Dándole la queja al Señor, dándole el chisme. ¿No? Ay, Señor, ya salieron estos con esta otra. ¿Y qué crees? El rey, ay, el rey. El rey se dejó llevar y ya lo firmó, ya lo selló. Porque una oración con Dios debe ser tan personal que parece que está ahí contigo y estás platicando. ¿Cómo ves, Señor? ¿Sabes cómo me siento? Tú sabes que estoy tranquilo, ¿sabes qué? Sí me pegó un poco, porque hay que ser sinceros. Yo ahora tengo esto delante de mí, Señor. Tú me has sacado delante estos 50 y tantos años y sé que una vez más puedes estar conmigo o puedo estar ya descansando contigo. ¿Cuánta paz tendría Daniel? Que en medio de la amenaza, él no le importó. Llegó a su casa, abrió ventanas, puso de rodillas, ¿no? Una vez, 3 veces al día, oraba, daba gracias a su Dios, como cualquier otro día, con edicto o sin edicto. ¿Cuál es nuestra actitud? Decíamos ahorita al final de la clase, a veces estamos con miedo, con falta de fe, dudamos y fallamos. No tenemos fe. Y este hombre llamado Daniel
Que por cierto, ¿saben qué significa Daniel? Yo creo que Vivi sí se acuerda, Chencho, ¿verdad? Sí me acordaba de eso. Ya se me fue, ¿verdad? Ya, ¿qué? ¿20 qué dijo? 20 y tantos años que le pusieron el nombre. Ya se me olvidó. Dios es mi juez. Y es el más apegado. Dios me juzga o justicia de Dios. Pero el más apegado es Dios es mi juez. Y como significa su nombre de Daniel, tal vez él estuviera bien claro y bien presente. Señor, yo he sido fiel contigo. ¿Sí? He salido, ¿cómo podemos decirlo? Limpio ante el juicio tuyo, aunque los demás quieren acusarme. Tú eres mi juez. Y tú decidirás si muero o vivo. Qué bonito saber qué significa tu nombre, ¿no? Y llamarse Daniel y estar en esa condición. Señor, tú eres mi juez. Tú decides. Mi vida está en tus manos. Y entonces, aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando. Fíjense, aquellos chismosos. Nada más estaban buscando, ventana abierta, ahí como buen Chucky ahí asomando. Y ya lo viste, grábalo. ¿Qué diríamos ahorita, no? Graba en vivo, evidencia. Y todos así ahorita, con el celular. Pasa un accidente y en vez de llamar a la ambulancia, grabando porque lo quiere subir a las redes sociales, ser el primero. Y mandárselo allá en Guadalajara. Hay un programa de radio y está Pablo Latapidi. Oye, Pablo, está pasando esto en esta calle. ¿Quieres ser el primero en reportar? ¿Te sientes reportero? Ah, pues estos chismosos así andaban detrás de Daniel. Sí, viendo a ver qué hacía y que me lo cachan a Daniel. Sí, se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de su Dios. Qué bárbaros. Tiempos actuales, tu tablet, tu teléfono, tomando video. No, yo no traigo datos, pues grábalo aunque sea. ¿Sí? A ver, ahorita te pongo una recarga. ¿Sí? Tú, no, yo sí traigo, ya estoy grabando en vivo. ¿Sí? Ya etiqueté al rey. ¿Sí? Le estoy mandando un tweet. O estoy, no sé, haciendo una mención en Instagram. ¿Sí? Mira, rey, lo que está pasando en el cuarto de Daniel. Toma, la verdad. Voy a recapitular. Cuando Daniel lo supo esta noticia, entró en su casa. Con las ventanotas abiertas hacia Jerusalén, oraba como lo hacía cualquier día. Había paz en él. Daba gracias aún en medio de lo sucedido. Versículo 11 que estamos leyendo. Llegan estos chismosos, lo encuentran orando, rogando e implorando. O sea, ni siquiera orando, Daniel estaba en una fase de ruego. Estaba implorando delante de su Dios. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Quién sabe? Pero lo hallaron rogando. Yo hubiera estado rogando, Señor, que ya se acabe esta cautividad. Que podamos regresar a nuestra nación. Que podamos regresar y alabarte en tu templo, en tu santo templo. Que podamos tener la libertad de hacer esto en la calle, donde quiera que estemos. Que no haya esta esclavitud, que no haya estos decretos. Señor, te lo ruego por favor que esta esclavitud se acabe. Seguramente pudo haber sido un ruego de Daniel. Te lo imploro, porque aquí dice implorando delante de su Dios. Te imploro que guardes nuestras vidas. Te imploro que guardes la vida de Ananías, Misael y Azarías. Acuérdense que tenía amigos. Aquí ya no los menciona, ¿verdad? Pero tenía amigos. Y todos los que han sido fieles en esta cautividad, así lo hallaron seguramente, rogando, hincado, implorando delante de nuestro Dios. Y luego dice el versículo 12, luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Qué bárbaros, ¿no? O sea, estaban con todo. Y llegaron con el rey. Oh, excelentísimo rey, por siempre viva, rey Darío. Tenían que llegar con una plegaria de estas. Mi rey, ¿no has firmado un edicto de que cualquiera que pidiera a cualquier dios o hombre fuera de ti, claro, durante 30 días? Oh rey, magnífico, excelente rey, ¿se ha echado al pozo de los leones?
Sí, es verdad. Sí, yo firmé conforme a la ley de los medos y los persas, la cual no puede ser abrogada. Rey, es que ese Daniel que tú lo tienes sobre nosotros, ese Daniel de los cautivos de Judá, haciendo referencia a que era un esclavo, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Más bien, 3 veces al día haces tu oración y lo acabamos de cachar. ¿A poco no? Y todo, ¿verdad? No, sí, aquí traigo el video, rey, te etiqueté, ¿no estás viendo las publicaciones? A ver, y ya le enseñaron la tablet, ¿verdad? No, pues sí es cierto, ¿no? Daniel hincado, orando 3 veces al día, testigos, porque no había tablets, no había teléfono, estoy bromeando. Pero tenían pruebas. No era de 1 o 2 testigos, era un montón que lo habían cachado, se habían reunido y lo habían encontrado, rogando e implorando delante del Dios verdadero. Y entonces, después de esto, al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se disgustó el rey Darío de que vinieran de chismosos a acusar a Daniel? ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Por qué el rey que había firmado y sellado el edicto ahora se disgusta que vinieran estos hombres a acusar a Daniel? ¿Por qué? Bueno, era como su mano derecha, lo quería poner como el segundo, ¿verdad? Sobre todo el reino. Y porque se dio cuenta de algo. No me querían exaltar a mí nada más. Sí, porque así se lo manejaron, ¿no? Que todos oren a ti. Querían hacer caer al que tiene excelencia de espíritu, que es irreprochable, intachable, incorrupto, ¿sí? De súper buen testimonio, que maneja mis temas comerciales y de gobierno al 100. Ya vi por dónde va la cosa. Me habían engañado, me engañaron para poder acusar a Daniel. ¿Sí? El rey sabía que la maniobra era fraudulenta. Y dice ahí enseguidita, el 14, y se propuso salvar a Daniel. El rey empezó a buscar la forma de librar a Daniel de ese edicto. No podía. Era un edicto de los medos y de los persas, el cual no puede ser quebrantado. No podía ser quitado. Sin embargo, fue manipulado por sus oficiales y da la orden, ¿verdad?, de que sea arrojado al foso de los leones. ¿Qué pasa después? En ese 14, hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. O sea, no se quedó quieto. Me engañaron. ¿Ahora qué va a hacer con Daniel? No, pues ni modo que lo manden, no. Les dio larga. Sí. Y buscó la manera de poder librar a Daniel de ese castigo que había sido impuesto. Hasta la puesta del sol, hasta el fin del día, intentó el rey Darío librar a Daniel, que era su mano derecha, que era de excelencia de espíritu. Pero aquellos hombres se reunieron otra vez cerca del rey y le dijeron: Rey, ten presente, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. Ni tú, rey, tú lo firmaste, tú lo sellaste, tú estuviste de acuerdo, no lo puedes quitar, tienes que cumplir con lo que habíamos dicho. Pero ya imagino al rey, ¿verdad? Ya cállense, ¿verdad? Ya déjenme en paz. No pudo salvar a Daniel de manera legal. Él no podía quitar ese edicto. Dice, versículo 16, entonces el rey no tuvo de otra más que ¿qué? Ni siquiera fue enviado al foso de los leones directamente, ¿verdad? El rey dio la orden de que trajeran a Daniel. Quería verlo antes de. ¿Sí? Primero lo vio y después dice y lo echaron al foso de los leones. Pero antes de que esto pasara, el rey habló y le dijo a Daniel:
tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, Él te libre. Fíjense qué impresionante que el rey sabía qué hacía Daniel, cada cuánto lo hacía, de qué manera lo hacía. Él estaba bien enterado que Daniel rendía culto al Dios Todopoderoso. Él sabía que Daniel oraba, es decir, 3 veces al día, oraba diario, en todo momento, que era fiel a Dios en todo lo que hacía. Tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, Él te libra. Yo no te pude librar. Dios, a quien sirves constantemente, Él te libra. No pudo el rey Darío. Fue engañado, fue presionado. Y modo dio la orden, trajeron a Daniel, lo mandaron al pozo de los leones, pero le dicen que sea tu Dios, a quien sirves, quien te salve, porque yo no puedo hacer nada. Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del pozo, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado. ¿De qué tamaño era la piedra? ¿Se imaginan? Yo cuando leí esto me quedé pensando, híjole, cuando el Señor Jesús fue bajado de la cruz, fue llevado a su sepulcro, rodaron una gran piedra entre varios hombres, e incluso pusieron una guardia ahí para que no fuera robado el cuerpo. Era una gran piedra para que nadie pudiera sacar el cuerpo, para que nadie pudiera cambiar esto. Y con Daniel fue algo similar. Una piedra fue puesta en la entrada, y no solamente eso, sino que con sello quedó marcado el anillo del rey y lo de sus nobles, para que nadie pudiera cambiarlo. Nadie podía quitar esa sentencia, ese edicto. Nadie en absoluto, ni el rey que lo hizo. Qué curioso, ¿no? Ni el propio rey podía cambiarlo. Ah, qué leyes de los medos y los persas. Pero una piedra grande fue traída, se puso a la entrada del pozo, fue sellada de acuerdo a la sentencia que no fuera cambiada. ¿Sí? Esta fue la situación. Versículo 16 nos habla: tu Dios, al que rindes culto, Él te libre. ¿Cuál sería nuestra actitud hasta estos momentos? Señor, te he sido fiel. Y ahora tú decides que yo muera triturado por leones. No me pudiste salvar. Estoy dentro del pozo de los leones. ¿Te imaginas a segundos de morir? Así tú lo quisiste, así se acaba esta historia de Daniel. Por más de 50 años cautivo. Y así terminan mis días. Un poquito dramático, ¿no? O Daniel callado, aceptando su sentencia porque él decidió ser fiel en todo tiempo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? A lo mejor ya estarías sintiendo las piernas débiles, viendo a los leones acercarse hacia ti. No sé, esa parte no la describe ahí, ¿verdad? Tal vez la panza se te apretó de ver la situación, ya sellaron la puerta y ya se escuchan los leones venir. ¿Cómo era aquel pozo? ¿Era como un coliseo o era una cueva? ¿Sí? ¿O iba descendiendo Daniel en una soga? No, ¿verdad? Porque habla de una puerta. Podríamos especular de cómo era esa fosa de los leones, pero después el rey fue a su palacio, después de que Daniel fue metido, un hombre de 70 años, puesto en el pozo de los leones. El rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No comió, ya era tarde, acuérdense que fue la puesta del sol, no cenó, se la pasó con insomnio en la noche, pasó la noche sin comer y es más, digan, era un rey pagano. ¿Sí? En las películas que vemos con los reyes en la noche, diversiones, bailes, concubinas, ¿sí? Mujeres, banquetes. No tomó alimento, no fueron llevadas diversiones a su presencia y se le fue el sueño. Él sabía que no era correcto lo que estaba pasando, que ese hombre era inocente y que todo esto era un
una maquinación fraudulenta para poder acusar a Daniel y que no estuviera sobre todos ellos un hombre con excelencia de espíritu. Entonces el rey se levantó al amanecer, porque no estaba dormido, no dice se despertó. Se levantó, estaba nada más dando vueltas en la cama. Al rayar el alba, en cuanto los primeros rayos del sol alumbraban el camino, y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel, no le dijo: Daniel, 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 a voces, no una voz, a voces, Daniel, Daniel, ya con tono entristecido, dice aquí la escritura. El rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Dice con voz triste, incluso podría decir yo con voz desesperada. Es más, un rey que iba corriendo y desde antes de llegar al foso iba gritando. Así como los niños cuando van corriendo del foso: ¡Daniel! ¡Daniel! En la realidad no había dormido, estaba inquieto, estaba preocupado. Llegó diciendo con esa voz entristecida: Daniel, oh siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel habló con el rey. En cuanto el rey hubo escuchado palabra de Daniel, esto no, es de no creerse, o sea, toda la noche, y sigue vivo. O sea, imagínense, hacemos una pausa en la película. Caray, yo pasé toda la noche sin dormir. Tenía la esperanza, ¿no?, de que estuviera vivo, pero a la vez iba triste. Y luego escucha la voz. Entonces no se lo comieron, ¿verdad? A la hora que Daniel habló con el rey, Daniel no le dice: vas a ver, Darío, eras mi amigo, confiaba en ti, verás cuando salga de aquí, ¿verdad? No. Le da su lugar de respeto: oh rey, para siempre vivas. Qué bárbaro, ¿no? Después de que tuvo que pasar el castigo, no pudiste librarme del pozo. No, oh rey, para siempre vivas, con todo respeto. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de excelencia. Mi Dios, fíjense, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque delante de él he salido hallado inocente. ¿Me acuerdan qué significa Daniel? Dios es mi juez. Y qué mejor manera, delante de él he sido hallado inocente. Dios es mi juez y delante de él he sido hallado inocente. ¡Qué tremendo! Porque él no se llamaba Belsasar, ¿verdad? Así le habían puesto en Babilonia, pero su nombre era Daniel. Y el rey llegó diciéndole Daniel, no le llegó diciendo Belsasar. Y Daniel significa Dios es mi juez. Y delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. El Señor está contigo en todo momento, entonces sé fiel a Él en todo tiempo. Delante de Él he sido hallado inocente, y Rey Darío, sabes también que delante de ti no he hecho nada malo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y me encantó esto. Quiero que veamos del 18 al 20 la actitud del rey y la comparemos con nuestra actitud cuando vienen las situaciones difíciles. ¿Sí? Nuestra actitud, falta de fe. Voy a volver a leerlo. Después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer y sin dormir, se le fue el sueño. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, muchas veces, no tengo hambre, ¿verdad?
se me fue el sueño, estamos a vuelta y vuelta y no podemos dormir y el otro día estamos pestañeando, pero ¿por qué? Falta de fe. Viene el problema. ¿Quién era el que no tuvo que haber dormido? Daniel. Y estoy seguro que hasta Daniel se acostó con los leones. Le dieron ahí calorcito en la noche. Estoy segurísimo, porque el ángel cerró sus bocas. Pero el que estuvo intranquilo fue el rey. Y así estamos nosotros. El problema a veces ni es nuestro y estamos pasando esas circunstancias. No, es que no he dormido, no he comido, porque no quieres. Nuestra actitud ante los problemas tendría que ser otra, una actitud llena de fe, una actitud de paz completamente. Daniel llegó a su casa, abrió las ventanas, se puso a orar, rogaba, imploraba, pero estaba en paz, porque delante de Dios había sido hallado inocente. Quiero que reflejemos nuestra vida con el rey Darío. No comió, no durmió, era el rey, no se divirtió, no hubo placeres esa noche, no hubo nada. Y se fue corriendo en la mañana, madrugó, bueno, ni siquiera había dormido. Se fue corriendo a buscar a Daniel al pozo de los leones. Es lo que encuentro del 18 al 20. Se acerca al pozo y llama a Daniel, pero con tono de tristeza. O sea, tenía la esperanza, pero a la vez no creía. ¿Sí? Había una pequeña rayo de esperanza, pero a la vez iba con tristeza, pensando que Daniel ya estaba muerto. Su segundo, su brazo fuerte. Y así estamos delante de Dios. A veces oramos con tristeza porque no creemos lo que estamos pidiendo, porque no confiamos en lo que estamos pidiendo o no confiamos en aquel que creemos. Vivimos con la vida, o el reflejo de la vida de Darío en estas circunstancias. No duermes, no comes, estás intranquilo, ¿sí? Hablas pero con tristeza, dudando. Y dice el Señor, ¿verdad? Que cuando nos acerquemos a Él, vayamos sabiendo que Él existe, no dudando, porque Él no recibe a alguien que viene sin fe. No nos hace caso. Vayamos con fe y así reflejamos nuestra vida. Nuestra actitud, falta de fe, como el rey Darío, versículos 18 al 20. Quiero continuar y luego me voy a regresar otra vez más. Dice el versículo 23, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y estoy seguro y pudiera decir que brincó y danzó y estaba contento, a pesar de ser un rey de 60 y ¿qué? ¿2 años? ¿Sí? Y estaba feliz porque Daniel no había muerto y estaba pero feliz, había cambiado su tristeza en alegría, porque dice, se alegró en gran manera a causa de él. Y luego, ¿qué dice? Y mandó que sacaran a Daniel del foso. Así como Ananías, Misael y Azarías salieron sin olor a humo y sin ni un cabello quemado, Daniel salió del foso de los leones. Ninguna lesión se halló en él, ni un rasguño porque se puso a jugar con los leones. Nada, 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 nada. Y de veras, en mi imaginación, como no dice la Biblia, en mi manera de pensar, si el ángel cerró la boca de los leones, estoy seguro que Daniel, cuando le contestó, oh rey, para siempre vivas, yo me lo imagino acariciando a los leones. La verdad sí, porque Dios es poderoso. Cerró la boca de los leones. Ni una lesión se halló en él. Y luego dice algo bien importante que es lo que tenemos que quedarnos para nosotros. ¿Por qué? Final del 23, ¿qué dice? Ok. Algo que no nos sale. Andamos ahí como el rey Darío, porque había confiado en su Dios. Él no salió lastimado, porque había confiado en su Dios, porque había orado como si nada pasara, porque él había seguido su vida como si nada pasara, porque fue traído delante del rey y no negó lo que había hecho, porque confiaba en su Dios, porque era fiel en todo tiempo, aún frente a los leones, fue fiel. El ángel cerró su boca. Yo me hubiera dormido. Si ya el ángel cerró la boca del león, pues en un campito, ¿no? ¿Cuántos leones eran? ¿Quién sabe? Yo me hubiera acostado ahí entre ellos a pasar la noche calientito. Y el otro día ahí estaría jugando con ellos.
yo lo haría. Si el ángel está ahí conmigo y veo que cerró la boca, yo estaría aprovechando. ¿Cuántas veces puedes acariciar a un león? Dormirte en él, no, pues yo aprovecho. La verdad, hermanos, yo aprovecharía. Mira, o entraba y me iba a morar ya con Dios, que me trituraran los leones, o la otra, pues ya están aquí, con bocas cerradas, pues yo me acuesto, yo los acaricio, yo los chiqueo, pobrecitos no han comido, no me comieron a mí, el ángel les cerró la boca, al rato les dan de comer, y sí pasó. Sí, vayamos al fin de esta historia real. Luego el rey dio la orden, y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, aquellos que maquinaron este plan perverso. Y fíjense el castigo. Ahora sí, mis leoncitos, ayunaron toda la noche, pues ahí les va de comer. Los echaron al pozo los leones a ellos, pero no solamente ellos. Y bien lo triste, ¿no? Sus hijos, sus mujeres. Así era la costumbre, así era la ley en aquellos tiempos. Una tradición muy antigua del Medio Oriente es que el castigo cae sobre toda la familia de los malhechores. Y hay muchos versículos. Uno pecó y ni modo, todos pagaban. Qué triste, ¿no? Su decisión llevó a la muerte a toda su familia. Así era la ley. Deberían de pensársela bien, ¿no? Y si por mi culpa va a perder toda la familia, pues mejor hago las cosas bien. Pero aquí los echaron al pozo de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Qué fuerte la situación, y aún no había llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos. Fíjense, trituraron sus huesos. Qué tremendo. Dios no se queda con nada. A Dios no se le sale nada de las manos. Y yo escribí esto, hermanos, del 17 al 22, versículos 17 al 22, me quedé pensando en esto. Aunque una piedra ruede frente a la salida de un problema o amenaza, Dios tiene el control aún de las fauces del león. Lo vuelvo a repetir, aunque una piedra ruede frente a la salida de un problema o amenaza, Dios tiene el control aún de las fauces del león. Y vuelvo a repetir este título, subtítulo del día de hoy. Sé fiel en todo tiempo. Hago referencia también a aquel versículo, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. ¿Se lo saben? ¿Ya lo estudié? Qué bueno que alguien sí se lo sabe. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué importa morir? ¿Qué importa perder el segundo en el reino? Sé a dónde voy, sé quién está conmigo, o sé con quién voy a estar en unos momentos. Seamos fieles hasta el final, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, cuando ha llegado el momento de hablar, repetirles su texto. Cada uno debe confesar en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a la verdad. Segunda de Corintios 9:7.
la iglesia y para este pueblo. Te pido por ella, te pido para que se administren bien conforme a lo que tu voluntad, Señor, y que le des bendición también y sabiduría a la que nos administra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y nos ponemos de pie para entonar una alabanza. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá, a tu amada para siempre preservará, aunque la iglesia quede en las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guarda. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimido, somos tus en tu oscuridad, que sostenga columna en tu verdad, aunque viene y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guarda. Es el Cristo, Hijo de Dios viviente, Jesús a tierra pura. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, Jesús a tierra pura. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Puedes salvar, Jesús prevalecerá. Sobre la roca firme está, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, tu pueblo guarda. Hasta el final con nosotros estarás, tu pueblo guarda. ¿Pueden tomar sus lugares?
Bueno, vamos a orar para gracias, Padre, porque tú nos permitiste estar aquí, Señor, escuchando lo que tú nos quieres decir en este día, escudriñando de tu palabra, Señor, adorándote y gozándonos juntos. Te pido que tú lleves a los hermanos con bien, que tú les bendigas en cada momento, Señor, y también te pido que tú nos des esa confianza, Señor, para cuando haya pruebas, cuando haya tentaciones, Señor, estar confiados en ti y prevalecer en tu palabra, Señor. Te pido que tú lleves a los hermanos con bien, que tú les sigas bendiciendo y que sigas poniendo en sus pensamientos el venir aquí a adorarte, Señor. Te pido por ello, en el nombre de Cristo amado. Amén.